Ya, entonces aquí en estos momentos nosotros podemos saber que es a veces bastante difícil que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual si solamente pensamos cantando el santo nombre como lo dicen todos los libros, como se menciona, como Srila Prabhupada nos dice, como nos lo dicen nuestros maestros espirituales, cantando Hare Krishna, uno realmente se libera de este mundo material y uno avanza rápidamente a la vida espiritual. Sin embargo, un factor muy importante es la asociación con los devotos, con las personas que cantan Hare Krishna. Si nosotros nos asociamos con las personas que cantan Hare Krishna, entonces nosotros sí podemos avanzar rápidamente. ¿Por qué no solamente el canto del santo nombre? Porque eso ocurría con las personas santas hace unos cientos de años, cuando estaba aquí Srila Bhaktisiddhanta, cuando él realmente pudo predicar de esa manera y les decía a todos sus discípulos, tienen que cantar 100,000 santos nombres, les decía, 100,000 santos nombres diarios. Y si no tienen tiempo, entonces no coman. Entonces cuando uno menciona eso, ¿verdad? Srila Prabhupada no nos decía eso de esa manera, nos decía, canten primero 64 rondas, pero los devotos a veces no podían cantar 64 rondas, entonces le decía, entonces van a cantar 32. No podemos tampoco cantar porque tenemos que trabajar, si no, no vamos a poder pagar la renta del lugar donde está usted. Entonces, Srila Prabhupada les decía, bueno, entonces 16 rondas mínimo. Y fue justamente lo que nos dejaron nuestros maestros espirituales actualmente, que cantáramos 16 rondas mínimo. Aunque se recomienda que se canten más santos nombres, porque eso, cuando nosotros cantamos más Hare Krishna, podemos encontrar más personas que realmente quisieran saber acerca del proceso de conciencia de Krishna. Cuando solamente cantamos Hare Krishna para liberarnos nosotros y no para avanzar justamente hacia que las personas también sean conscientes de Krishna, es un deseo egoísta. Un deseo egoísta en el que solamente yo me quiero liberar y no me interesa que los demás, o sea, si los demás quieren avanzar, pues que busquen la manera. Entonces, si nosotros no tenemos ese deseo de que las demás personas avancen en la vida espiritual y les decimos cuál es la mejor manera, la más práctica, cómo podemos, es por medio del canto del santo nombre y la asociación con los Vaisnavas. La asociación con los Vaisnavas nos hace que realmente leamos todos los libros que nos dejó Srila Prabhupada. El Chaitanya Charitamrita era muy recomendado por Srila Bhaktisiddhanta. El Chaitanya Charitamrita él decía, el Chaitanya Charitamrita tiene el Bhagavatam, dice, y dice, yo ya lo leí 108 veces, así es de que quiero que, le decía a sus discípulos, quiero que ustedes lo lean las mismas veces. Entonces, dice uno, a lo mejor nosotros no podemos hacer eso. Yo a duras penas lo he leído una sola vez, y mal leído, les digo yo, porque obviamente lo estoy leyendo y obviamente me doy cuenta de muchas cosas que no he leído. ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseñó Srila Prabhupada es que leyéramos el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Entonces eso lo podemos leer varias veces para entender qué era lo que nos quería decir Srila Prabhupada. Y obviamente ahí viene un mensaje muy importante, sus significados. En cada significado que él pone en los textos, nosotros podemos realmente entender que la vida espiritual, sin la asociación de devotos que sean conscientes de Krishna, no podemos dar ni un solo paso. Si solamente pensamos en que podemos cantar el santo nombre y con eso me voy a liberar de este mundo material, no luchen tanto por liberarse del mundo material, porque en el mundo material estamos tratando de darles a las personas la conciencia de Krishna. En el mundo espiritual vamos a estar como las pastorcillas de vacas, ¿verdad? Ahí a los pies del loto del Señor, pero el Señor Supremo ya tiene a sus pastorcillas ahí. Muchos de los devotos, como Srila Bhaktivinoda, como Srila Bhaktisiddhanta, ellos eran pastorcillas, eran encarnaciones de pastorcillas que vinieron justamente a este mundo material a decirnos cuál era la mejor manera de cantar el santo nombre y de predicar. Por ejemplo, Srila Bhaktivinoda se la pasaba siempre pensando cuál era la mejor manera en que podía darles a las familias que no se alejaran del proceso de conciencia de Krishna. Y como le costaba muchísimo trabajo, oró para que viniera Srila Bhaktisiddhanta a ayudarle. Y obviamente Srila Bhaktisiddhanta llegó y al mismo tiempo él decía, pero va a venir otra persona más que nos va a ayudar a realmente predicar el santo nombre. Y ese fue Srila Prabhupada. Así es de que todos en conjunto
han sido una herramienta maravillosa para que nosotros podamos leer los libros y realmente pidamos a nuestros maestros espirituales si tenemos la duda de que algo no está bien captado por nosotros, que no estamos haciéndolo de la manera adecuada. Ellos nos lo pueden explicar de una manera mejor. Muchas veces nosotros leemos los libros y no podemos explicar qué es lo que dijeron. Muchas cosas a mí se me pasa. Muchas veces no entiendo alguna cosa y le hablo a mi maestro espiritual. Le digo, es que esta parte yo no la entiendo de esta manera, como lo está diciendo Srila Prabhupada. En muchas ocasiones uno piensa, ¿verdad?, que la vida espiritual es muy sencilla, pero en realidad es muy difícil. Es muy difícil la vida espiritual para la mayoría de nosotros. ¿Por qué es difícil? Porque nos falta sinceridad. La sinceridad es la plataforma más importante para avanzar en la vida espiritual. Si uno no tiene fe y sinceridad, es muy difícil. Aunque son 4 los pilares: fe, sinceridad, limpieza, misericordia. Entonces, pero los más importantes, si no hay fe y sinceridad, entonces la limpieza no se lleva a cabo. Y entonces no podemos recibir la misericordia adecuada. ¿Y qué decir de darla? Por eso es tan importante la sinceridad. Desear realmente que queremos ser conscientes de Dios, conscientes de Krishna, y esto entregarlo a los demás. Esto va a hacer que pensemos como pensaba Srila Bhaktisiddhanta, regresar a este mundo material para poder seguir predicando. O sea, no solamente el hecho de querer estar en el mundo espiritual disfrutando con Krishna. Aquí estamos disfrutando también con Krishna. Si tenemos sinceridad, seremos muy felices cuando veamos que las demás personas son conscientes de Dios. Eso nos va a dar muchísima felicidad. Pero para eso se necesita justamente esa palabra: sinceridad, tener mucha fe en el proceso, y eso va a hacer que seamos cada vez mejores. Entonces, de alguna manera, si nosotros no hacemos arreglos para ser conscientes de Krishna por medio de esto, entonces nos iremos alejando y no nos vamos a dar cuenta, porque no somos sinceros. Muchos devotos se alejan del proceso y piensan, no, es que ya me cansé, es como que solamente cantando Hare Krishna y ya me voy a hacer feliz. Falta de sinceridad. La falta de sinceridad hace que nosotros no seamos conscientes de Krishna. La falta de sinceridad hace que aceptamos las austeridades que nos tocan hacer para ser conscientes de Krishna. Y esas austeridades hacen que nosotros realmente seamos más sinceros. Y entonces probablemente no nos alejemos tan fácilmente. Se los digo por experiencia personal. Una experiencia personal, cuando en algún momento yo sentía que me alejaba dentro del templo, estando dentro del templo, y que no podía ser tan consciente de Krishna como yo quería ser. Y yo le oraba al Señor Supremo por eso. Por eso es que le pedí que me enviase lo que Él pensara que era mejor para avanzar en la vida espiritual. Y cuando yo me di cuenta que me envió 6 hijos, y me di cuenta que esos hijos eran los que me iban a enseñar la vida espiritual, ¿de qué manera me la enseñaron? ¿Cómo fue que me la enseñaron? Todavía no lo sé, pero con el paso del tiempo, actualmente me doy cuenta que ellos fueron mis maestros. Ellos fueron mis maestros. O sea, mi maestro espiritual nos fue guiando, pero obviamente todos ellos se dirigían justamente, todos ellos son discípulos del mismo maestro espiritual que somos mi esposo y yo. No eligieron otro maestro espiritual. Así es de que de una u otra manera nosotros sabemos que la vida espiritual se lleva por medio de asociación. La asociación con mis hijos y la asociación, obviamente, de estar con más devotos, de realmente entregar el proceso a otras personas, y esas otras personas que se acercan a nosotros y nosotros los acercamos a un maestro espiritual fidedigno, hace que sean bastante felices. Si no los acercamos a un maestro espiritual, ellos se van a alejar del proceso. Es muy importante que nosotros prediquemos y que no dejemos ir a las personas solas. Cuando les hablemos de la conciencia de Krishna, les tenemos que seguir hablando de eso todo el tiempo, hasta que tengan un maestro espiritual. Y ese maestro espiritual, decirles que tienen que estar en contacto con él para que ellos puedan avanzar más fácilmente en la vida espiritual. Si ellos no están en contacto, entonces ellos se van a alejar. Y eso va a ser responsabilidad de nosotros. Por eso lo que les estoy diciendo de la responsabilidad de lo que estamos haciendo con sinceridad,
con fe, o sea, los 4 principios de la religión. O sea, es muy importante que para poder recibir esta misericordia lo hagamos de esta manera. Si de alguna manera ustedes no entienden en algún momento esto que estamos diciendo, pueden contactarse conmigo o con alguno de los devotos que estamos tratando de que la mayor parte de las personas se acerquen cada vez más a Krishna. Si ustedes sienten que se están alejando, que les hace falta más instrucción, por favor comuníquense conmigo. En algún momento vamos a decirles el número de teléfono y por WhatsApp estoy hablando con varios devotos o con varios no devotos que desean ser conscientes de Krishna y tratamos de saber cuáles son sus necesidades materiales, espirituales, para poderlos poner en el canal adecuado de cómo ser conscientes de Dios, cómo ser conscientes de Krishna. Y de esa manera podrían ustedes avanzar más fácilmente en la vida espiritual. Y si les gusta cantar el Santo Nombre, entonces les enseñaremos con mucho gusto. Si les gusta cantar el Padre Nuestro o el Ave María, pues los llevaremos a la plataforma para que sigan adelante. Aquí lo más importante es que nos acerquemos a Dios de la manera más sencilla posible y que seamos conscientes de Él. Si no lo hacen de esa manera, entonces se van a alejar y se van a hacer ateos, como mucha gente dice. No, pues me hice ateo porque me fastidié de las religiones. Se fastidiaron de las religiones porque no hubo una persona que les explicara lo maravilloso que es ser consciente de Dios. Entonces, por eso es tan importante que podamos realmente darles a las personas una plataforma real, de acuerdo a su tiempo y circunstancia. Si no les damos esa plataforma, las personas se alejan del proceso religioso y piensan que las religiones no sirven o no funcionan. En realidad, todas las religiones son maravillosas, todas las religiones las creó Dios. Todos los nombres del Señor que tienen todas las religiones son del mismo Dios con muchos nombres. Y si no olvidan eso, va a ser mucho más sencillo hablar de Krishna. Entonces, a mí me gusta hablar de Krishna, pero en algún momento yo fui católica y también creía mucho en Jesús y amo a Jesús. Entonces, nunca se me va a olvidar todo lo que me enseñó Jesús. Y cuando le dije yo, voy a ir con Krishna, él me dijo que estaba bien, así de que no hay ningún problema. Todo lo siente uno en el corazón, porque uno tiene de alguna manera algo que lo acerca más a Dios. Y obviamente si no nos acercamos de la manera en que podamos realmente seguir adelante en la vida espiritual, entonces nos vamos a alejar de ella. Entonces yo les recomiendo que si de alguna manera necesitan consejos, entonces se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de las personas o de los devotos con los que ustedes tengan contacto y que les puedan explicar cuál es la mejor manera en la que pueden ser conscientes de Krishna, conscientes de Dios. Si podemos realmente seguir adelante es solamente en esa plataforma. Si de alguna manera los puedo invitar en algún momento al proceso de conciencia de Krishna, los puedo invitar también a Aguascalientes, los puedo invitar a cualquier lugar donde nosotros podamos hablar y explicarles cuál es el proceso que a ustedes les tocaría, de acuerdo a lo que les gusta hacer, a cómo se sienten atraídos a Dios, para que no se alejen de Él, no se alejen de Dios. Traten de acercarse cada vez más a Él y eso va a hacer que sean más sinceros, más conscientes y van a ir desarrollando cada vez más fe en Krishna o más fe en la religión que ustedes quieran creer. Si no pueden hacerlo de esa manera, entonces están perdidos, se los digo desde ahorita, están perdidos. Si de alguna manera dice uno, ¿cómo que estoy perdido si no tengo una religión? No piensen en que tenemos que tener específicamente una religión para ser felices. En realidad lo que les quiero decir es que tienen que ser conscientes de Dios. No importa que no sea una religión, pero sí se necesitan reglas. Entonces, obviamente, en el mundo material siempre se ocupa una religión. Srila Prabhupada siempre mencionaba algo muy importante. Si no hay una religión, la religión nos explica cuál es la mejor manera de acercarnos a Dios. Esa manera son las reglas y regulaciones que tiene cada religión. Si no tenemos esa plataforma para acercarnos a la religión que queremos seguir, entonces nos alejamos de ella porque no estamos siguiendo las reglas y regulaciones de esa religión. Entonces tenemos que aprender a saber que si de alguna manera, por ejemplo, por decir así, queremos que nuestros hijos sean muy obedientes con nosotros, pero nosotros fuimos muy desobedientes con nuestros padres. Nosotros hicimos lo que quisimos
en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, y no queríamos hacer lo que nuestros padres decían. Pero sí queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros les decimos, y pensamos que son hijos muy malos y que no hacen lo que uno quiere. En realidad, uno debe de aprender de acuerdo al tiempo y la circunstancia, darle la educación a los hijos para que ellos se acerquen cada vez más a uno y ellos sean conscientes de que si se acercan a la plataforma de los padres, entonces van a ser muy fácilmente asociados con ellos y ellos van a ser buenos padres. Si se alejan de sus padres y se pelean con sus padres, porque lo he escuchado muchas veces, no crean que no, No, es que yo ya no quiero saber nada de mis padres están locos, es que ellos siempre quieren que uno haga lo que ellos quieren. Le digo, ¿y tú no quieres que tus hijos hagan lo que tú quieres? Pues sí, pero es diferente. Aprendiste la lección de tus padres, pero ahora tú tienes que cambiar el chip. Los hijos van a seguir las instrucciones de los padres, pero de la manera adecuada, de acuerdo a tiempo y circunstancia. Si tú no pudiste hacer eso con tus padres y darles la bendición a ellos por todo lo que te enseñaron, entonces tus hijos tampoco te la van a dar a ti. Y esto va a ser una sucesión discipular de cosas negativas en todo el mundo, que es lo que está sucediendo actualmente. Estamos llenos de una juventud que no quiere recibir ninguna instrucción de nadie, Quieren hacer lo que quieren y solamente están rompiendo reglas, regulaciones, tener vida sexual, ingerir drogas, quieren estar todo el tiempo jugando juegos que los llevan a una plataforma en la que no pueden trabajar ni tener una responsabilidad. La mayor parte de la gente que juega juegos de azar es porque quiere ganar dinero o quiere ganar algo sin hacer un esfuerzo, solamente por la magia, por el milagro. Le digo, ¿sabe cuál es el mejor milagro? El mejor milagro es ser consciente de Dios. Ese es el mejor milagro, el milagro de acercarse al Señor Supremo. Si no le podemos dar esa enseñanza a las personas, entonces no sé qué estamos haciendo en este mundo. Los invito nuevamente para que lo logren y les aseguro que vamos a acercarnos cada vez más a esa plataforma en la que les podemos dar justamente a las personas lo que ellos deseaban. Si no les damos a las personas lo que ellos deseaban, entonces se van a alejar cada vez más de lo que realmente significa acercarse a Dios. Y van a pensar que ellos son Dios. ¿Qué es lo que piensan los impersonalistas? ¿Qué es lo que piensan? Que todos somos Dios. Que todos somos Dios, o sea, somos iguales. Dios y nosotros somos lo mismo. Pero no somos lo mismo. No somos lo mismo. Dios es el supremo controlador, es omnisciente, es omnipotente, o sea, Él tiene todas las cualidades. ¿Dónde están esas cualidades en nosotros? ¿Qué controlamos nosotros? Si ni siquiera controlamos nuestros sentidos, queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es tan peculiar la situación de la filosofía de los Hare Krishna, que nos enseña justamente que las religiones son tan importantes. Y eso lo mencionó Srila Prabhupada en muchas cartas. La religión es importante en estos momentos en todo el mundo, porque es la religión la que nos va a dar la plataforma de las reglas y regulaciones que deben de aprender a hacer todas las personas. Si en algún momento no queremos seguir ciertas reglas o regulaciones, tenemos que aprender a saber que las reglas y las regulaciones para servir a Dios solamente vienen de un maestro espiritual. No podemos poner nosotros nuestras propias reglas como si fueran reglas de un trabajo o de una empresa. Eso sí las pueden poner ellos. Para ello estamos trabajando o en alguna cosa así, pero para poder tener una plataforma de servir a Dios, tenemos que tener las reglas justamente de un maestro espiritual. Entonces los invito a que tengan ese maestro espiritual, y si no lo pueden tener, entonces canten el santo nombre de cualquier manera. Si no lo pueden hacer justamente como los estaba diciendo yo con el Hare Krishna Mahamantra, entonces por favor lean qué otro mantra les gusta de las religiones, y el que más les guste, acérquense a esa religión. Esa religión los va a llevar a Dios y se van a sentir muy felices. Bueno, de alguna manera quiero parar aquí, ¿verdad? Si quieren, de alguna manera pueden contactarse con alguno de nosotros y podemos hablar acerca de cómo podemos ser cada vez más conscientes de Krishna, más conscientes de Dios.